Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura de que a muchísimos de ustedes les va a encantar y que ha estado en boca de todos en las últimas semanas. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco para desentrañar un secreto muy bien guardado. Se trata de Demet Özdemir, esa talentosa actriz que conquistó nuestros corazones con su sonrisa y su carisma. Y hoy, en exclusiva, vamos a hablar de lo que ha confesado sobre nada más y nada menos que Can Yaman. Sí, han oído bien. La pareja que nos hizo soñar con sus roles en Erkenci ha vuelto a estar en el centro de la polémica y las miradas. ¿Qué es lo que ha dicho Demet? ¿Qué detalles ha revelado sobre su relación, sus sentimientos y su experiencia junto a Can? Prepárense porque la revista Vogue Turquía ha sido testigo de una entrevista donde Demet Özdemir se abre por completo, y aquí, en nuestro canal, vamos a desgranar cada una de sus palabras. Y antes de que nos sumerjamos en esta interesante historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. ¡Vamos allá! Como muchos de ustedes saben, la pareja formada por Demet Özdemir y Can Yaman se convirtió en un fenómeno. Su química en pantalla era innegable, de esas que te atrapan, te hacen suspirar y te hacen creer en el amor a primera vista, o mejor dicho, en el amor a primera escena. Sus fans los adoraban, los apodaban Sanemikan y soñaban con verlos juntos no solo en la ficción, sino también en la vida real. Y por un tiempo sus esperanzas se vieron cumplidas. Hubo rumores, fotografías, apariciones públicas que parecían confirmar una relación. La prensa rosa turca y mundial se volcó sobre ellos. Y aunque nunca fueron excesivamente explícitos en sus declaraciones, las miradas, los gestos y la energía que desprendían juntos dejaban poco lugar a dudas. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen desde fuera. Las relaciones, incluso las más idílicas, pasan por sus altibajos, y la de Demet y Can no fue la excepción. Después de un tiempo de intensa atención mediática y de haber vivido juntos este torbellino, la relación llegó a su fin. Y ahí es donde entra en juego esta impactante confesión en Vogue. Demet Özdemir, siempre elegante y reservada, ha decidido hablar. Y lo ha hecho en una entrevista para la prestigiosa revista Vogue Turquía, en una edición que ha sido calificada como impactante por la profundidad de sus declaraciones. La actriz, que ha cosechado un éxito increíble en su carrera, pasando de ser una joven prometedora a una estrella internacional, ha abierto su corazón sobre su relación con Can Yaman, desvelando detalles que hasta ahora solo se intuían o se rumoreaban. Lo primero que llama la atención es el tono con el que Demet habla de Can. No hay rencor, no hay amargura, sino más bien una reflexión serena y madura sobre una etapa importante de su vida. Ella describe a Can como una persona con una energía desbordante, un torbellino de carisma y pasión. No niega la intensidad de lo que vivieron. De hecho, parece que subraya esa intensidad como algo que marcó su relación, tanto dentro como fuera de los sets de grabación. Una de las cosas que Demet ha confesado es cómo la fama y la atención constante afectaron su relación. Es muy fácil idealizar a las parejas de famosos, pero la realidad es que vivir bajo el escrutinio público es una presión tremenda. Demet habla de la dificultad de mantener la privacidad, de la constante invasión de su espacio personal. Y cómo en medio de ese caos mediático, a veces es complicado discernir lo que es real de lo que es una construcción externa. Ella da a entender que si bien hubo momentos de gran felicidad y conexión genuina con Can, la vorágine de la fama y las expectativas ajenas terminaron por pasar factura. No es una excusa, sino una explicación. Es como si intentara decirnos que a pesar de la magia que veíamos en pantalla, la vida real, con sus complejidades y presiones, también juega un papel fundamental en el destino de una relación. Lo que más ha resonado de esta entrevista es cómo Demet se refiere a Can Yaman como un capítulo importante en su vida. Ella no minimiza lo que vivieron, al contrario, reconoce la huella que dejó en ella. Habla de aprendizaje, de crecimiento personal. Y sobre todo destaca la conexión que existió, una conexión que aunque no perduró en el tiempo, fue real y significativa en su momento. Es como si estuviera reconociendo que a pesar de que las cosas no funcionaron a largo plazo, hubo amor, hubo pasión y hubo un vínculo profundo que la transformó de alguna manera. La forma en que lo describe evoca nostalgia, pero una nostalgia sana, de alguien que mira hacia atrás con gratitud por lo vivido, pero también con la sabiduría de saber que cada experiencia, incluso las que terminan, nos enseña algo valioso.
Demet también hace una distinción muy importante entre la persona que es Can Yaman en la vida real y el personaje que interpretaba en la televisión. Es un recordatorio de que por muy convincente que sea un actor en su papel, la realidad siempre tiene sus matices. Ella insinúa que la fama, la atención constante y las exigencias del mundo del espectáculo pueden moldear la percepción que uno tiene de sí mismo y de las relaciones. Y como es un desafío para cualquiera, y más aún para dos figuras tan jóvenes y en el auge de su carrera, navegar por esas aguas turbulentas sin perder el rumbo. No es que critique a Can, sino que más bien intenta explicar la dinámica compleja de una relación que nació y se desarrolló bajo una lupa gigante. Otra parte crucial de sus declaraciones tiene que ver con el futuro y cómo estas experiencias la han fortalecido. Demet Özdemir se muestra como una mujer resiliente, que ha sabido levantarse de las decepciones y salir fortalecida de cada situación. Ella enfatiza la importancia de centrarse en su carrera, en su desarrollo personal y en su bienestar. No deja entrever que esté buscando un nuevo romance de inmediato, sino que, por ahora, está enfocada en consolidar su presente y construir un futuro prometedor. Y eso, para mí, es admirable. Es un mensaje de independencia y de autovaloración que creo que resuena mucho con su público, especialmente con las mujeres que la siguen. Lo que me parece especialmente intrigante de esta entrevista es la forma en que Demet maneja la narrativa. No se trata de una confesión escandalosa llena de reproches, sino de una reflexión profunda y conmovedora sobre el amor, la fama y el crecimiento personal. Es un testimonio de madurez. Ella elige contar su historia desde su propia perspectiva, sin caer en el victimismo, sino más bien mostrando su fortaleza y su capacidad de aprender de las experiencias. Es un verdadero ejemplo de cómo abordar situaciones delicadas con elegancia y autenticidad. Y eso es lo que, a mi parecer, ha impactado tanto a la revista Vogue y a sus lectores. Además, no podemos olvidar que Can Yaman también ha tenido su propio recorrido y sus propias declaraciones sobre la relación. Aunque Demet no entra en detalles sobre lo que Can haya podido decir, su entrevista aporta la otra cara de la moneda, la perspectiva de ella, que hasta ahora se había mantenido más reservada. Y es precisamente esa perspectiva la que nos permite tener una visión más completa, aunque sea una parte de la historia. La vida de las celebridades para nosotros es a menudo una serie de fragmentos, de rumores, de instantáneas. Y entrevistas como estas nos brindan un vistazo más íntimo, más humano, de esas vidas que tanto admiramos. Para mí la principal enseñanza que nos deja esta entrevista de Demet Özdemir en Vogue es que incluso las relaciones más intensas y que parecen sacadas de un cuento de hadas, requieren de un trabajo constante, de una comunicación honesta y de la capacidad de proteger su espacio íntimo del ruido exterior. Nos recuerda que las personas detrás de los personajes son seres humanos con sus propias batallas, sus propias alegrías y sus propias tristezas. Y que a pesar de las cámaras y los focos, el amor, en su forma más pura, necesita de un refugio seguro para prosperar. En resumen, lo que Demet Özdemir ha confesado en Vogue sobre Can Yaman es una mirada honesta y madura sobre su pasado juntos. Ha descrito una relación intensa, marcada por la pasión y el carisma de Can, pero también por las presiones de la fama y la atención mediática. Ella no reniega de lo vivido, sino que lo abraza como un capítulo de aprendizaje y crecimiento en su vida. Lo que ha quedado claro es que la conexión fue real, pero que las circunstancias y las exigencias del mundo del espectáculo jugaron un papel crucial en el desenlace. Demet se muestra hoy como una mujer fortalecida, enfocada en su carrera y en su propio bienestar, con una visión clara de lo que busca en la vida. Y hasta aquí nuestro análisis de esta impactante entrevista. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Demet? ¿Creen que la fama puede ser tan destructiva para las relaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho conocer sus puntos de vista. Y si les ha gustado este vídeo y toda la información que les hemos traído, por favor, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con sus amigos y en sus redes sociales para que más gente pueda disfrutar de este contenido. Y por supuesto, si aún no están suscritos, les invito de nuevo a pulsar ese botón de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.